Buenas, pero muy feliz miércoles para todos nuestros oyentes aquí en Radio María. Un gusto en saludarlos, también en saludarlos a través de YouTube en este momento, de Facebook Live y además pues de Radio María, nuestra .org.uy, que es nuestra página web. Un gusto en saludarlos en este lindo miércoles, buen clima y un gusto en volver a seguir con este programa. Hoy vamos a hacer un poco de resumen de lo que venimos hablando en los últimos miércoles, que es acerca de la ley de eutanasia, la ley de la muerte, ¿no? Nosotros como Radio Católica y Radio María nos vemos en la necesidad desde nuestro lado de pelearla, de lucharla y por lo menos hacer que toda la gente que nos escucha sepa de qué se trata, cuáles son las alternativas y cuál es la realidad de muchas cosas que a veces los medios no muestran o no los dejan mostrar de la manera que es y la manera correcta. Para eso seguimos en este programa con el doctor Daniel. Un gusto en saludarte, Daniel, doctor. ¿Y qué tal, Johnny? Buenos días, estimados oyentes, buenos días, querido Elvio, y un gusto como siempre estar con ustedes y escuchando lo que decías, digo, creo que ha sido muy importante, no por mi presencia, porque la podía haber hecho mejor cualquier otra persona, pero sí hablar en términos claros y que la gente entendiera lo que realmente es la ley de muerte, porque otra palabra no se le puede dar. La ley de eutanasia es una ley de muerte, y que le encontré al final un algo positivo a esta ley de muerte. Claro que sí, de eso se trata. ¿Sabes cuál es lo positivo? A ver, ¿qué es lo positivo? Y que empezaron a hablar de los cuidados paliativos. Bueno. Porque desgraciadamente nos tenían ahí. Que siempre estuvieron, que es el tema, ¿no? No es que se los están inventando ahora. No. Pero nadie nos daba corte. Éramos los riegaplantitas, como siempre me aburro de decirlo, pero es la realidad. Pero evidentemente Dios sabe por qué hace las cosas. Y posiblemente era para demostrar que los que somos católicos, los que somos fieles, los que seguimos la recta doctrina, los que seguimos el Evangelio, los que seguimos la tradición y el magisterio de la Iglesia, es la lucha que tenemos que dar. Por eso Radio María va a seguir dando esta lucha. Ahora viene un tiempo precioso como el de Adviento. El domingo es Viva Cristo Rey. Es verdad. Qué hermoso. Fíjate, empieza el jolgorio, la alegría. Pero este miércoles que tú traes, y después otros programas, que en el programa de Marisa con el corazón en Dios, cortometraje, vamos a seguir hablando de esto, es justo la semana de Cristo Rey. La famosa grito de batalla de los mexicanos que fueron masacrados por un gobierno mexicano por ser católicos, ¿no, verdad? Así Entonces, digo, gracias a Dios no estamos en ese extremo, como desgraciadamente pasa en Nigeria, pero sí tenemos que ser fuertes en denunciar el pecado y rezar por esta gente que está cada vez más equivocada. Y hoy, como vamos a hacer ese resumen, yo lo único que quiero decirles es que el que pueda vaya a las iglesias y vuelvan a leer este libro maravilloso que hizo la Conferencia Episcopal. A ver, mostrémoslo aquí a cámara. Mostrarlo ahí. La Conferencia Episcopal del Uruguay, que lo hizo cuando se empezó a hablar de ley de eutanasia y después lo ayornó en abril del 2024. Ahí tenés el título, Sony, si lo querés leer. Libertad, justicia y compasión en el alma de nuestro pueblo. Eso demuestra lo que fue los primeros que dijimos no a la eutanasia fuimos los católicos. Después, gracias a Dios, se unió muchísima gente de buena voluntad. Daniel, repitamos, ¿dónde conseguimos este? En la iglesia te lo regalan. En la iglesia te lo regalan. Esto fue abril 2024 de la Conferencia Episcopálica del Uruguay, Libertad, Justicia y Compasión en el alma para nuestro pueblo. Eso es lo último, pero cuando empezaron los coqueteos con esta ley de eutanasia ya por el 2020, la iglesia sacó uno muy parecido a pero yo les recomiendo que lean porque es esta última edición del 2024 y ahí es hermoso. Y hoy, cuando entro a nuestra querida Radio María, ya veníamos un poco con Marisa, no enojados, pero ahí medio de capa caída, porque dijimos, ¿dónde está el pesebre? Porque vas y decís, ¿tenés piezas de pesebre? No. Sitios vergonzosos que se llenan la boca de que son para el nacimiento de Jesús, la Navidad y todo eso, no tienen pesebres,
No tienen piezas No hay, sueltas. hablábamos fuera de cámara, fuera de vergonzoso. micrófonos, eso de que no podemos perder la linda tradición del pesebre, ¿no? Aquí en nuestra radio, que a propósito siempre, Ya está hecho. siempre invitarlos, esta radio es para ustedes y es de ustedes cuando quieran visitarnos. Ya tenemos nuestro pesebre armadito ahí debajo del altar. Por supuesto. Y volviendo, como dijo nuestro querido amigo Johnny, esa idea de que los cuidados paliativos nos inventaron ahora, siempre decimos, los cuidados paliativos se inventaron desde el siglo IV después de Cristo con Santa Elena, que fue lo que dice la tradición que encontró la cruz de Jesús, cuidando a la gente indigente, a la gente pobre, a la gente que nadie quería, en Constantinopla y después Fabiana en Roma. Posteriormente hubo toda una cantidad de siglos que la Iglesia Católica, luego las iglesias protestantes, también se unieron a esta campaña de cuidar a la gente que nadie se preocupaba, a la gente enferma, a la gente que desgraciadamente no se podía hacer ningún tratamiento. Y subrayo esto, Johnny, ese periodo no había eutanasia. Nada más y nada menos. No había eutanasia. Siglo XXI y queremos matar gente con toda la tecnología y la medicación que tenemos. No había eutanasia en esos siglos. Eso es el primer punto a pensar. Después, en 1960, la Dame Cecily Sander, que era una anglicana, ayornó esos cuidados paliativos. Ahí es donde tú dices que nació el... No, nació con Santa Elena, pero se ayornó, se profesionalizó, digamos. Claro, y se le agregó la especialización, que hoy, desgraciadamente, la Sociedad Uruguaya de Cuidados Paliativos... No lo toma como un posgrado, digamos. Acá en la como una universidad especialización. Nos ignora. Y hace desde el año 2000 que estamos luchando para que nos pongan como una especialización. Por eso es que ¿Y tú qué dices? ¿Que con esta ley termina de matar que haya alguna especialización o al contrario, la gente va a decir, bueno, para los que no quieran esta eutanasia realmente deberían tener gente preparada como los paliativistas? Para mí la universidad ya demostró una indiferencia absoluta, espero equivocarme, le pido a Dios que me equivoque, pero hasta ahora no han hecho absolutamente nada de eso. Bueno, y siguiendo un poco, doctor, aquí Daniel, tenemos también a Juan Carlos que sale con nosotros desde Buenos Aires. ¿Cómo está, Juan Carlos? Hola, buenos días, gracias. Tuve algún inconveniente con la transmisión, pero bueno, un gusto estar en el programa con ustedes y con los oyentes, por supuesto. Hoy estamos haciendo un resumen, Juan Carlos, con Daniel, y vamos a utilizar los 40 minutos que nos quedan para darle palo, por supuesto, a la ley de muerte y para hacer un resumen para que la gente entienda un poco de todos los puntos que hemos tocado estos últimos 4 o 5 miércoles. Buenísimo, me parece muy bien. Adelante nomás. Bueno, retomando, después de saludar a nuestro querido Juan Carlos desde la Argentina, como le digo yo y se ríe, ahora sabe que se ríe, desde Buenos Aires. Y se ríe. Aló, Carlos. Bueno, lo cierto es que la Dame Cecily Sander tuvo una frase que ahí te muestra la línea que tenemos que seguir los paliativistas. Cecily Sander decía: usted importa por lo que usted es, usted importa hasta el último momento de su vida y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, no solo para que muera de manera pacífica, sino también que mientras viva, lo haga con dignidad. Punto. Más clarito que eso. Eso es el dogma de los cuidados paliativos. La línea del medio, no al encarnizamiento terapéutico y no a la eutanasia. Quiero decir una muy breve resumen sobre lo que es el encarnizamiento terapéutico. Es cuando una persona desgraciadamente está en un tratamiento y ese tratamiento le está haciendo más daño que la enfermedad, eso es encarnizamiento terapéutico. ¿Está? Entonces nosotros le decimos no a eso, porque evidentemente está sufriendo el paciente por el tratamiento y la familia. Pero no le sacamos el tratamiento, nosotros hacemos el tratamiento para controlarle esos síntomas. Es decir, los paliativistas, como después vamos a ver la definición de dolor total, atendemos ese dolor total, también nos hacemos cargo de los efectos colaterales de ese tratamiento. Ahora, cuando ese tratamiento es inefectivo y le provoca más daño que la enfermedad, hablamos con el colega de manera científica, les exponemos nuestras razones científicas y clínicas
y en un 100% de los casos el colega acepta la decisión de dejar de hacer aplazado, X tratamiento que lo de está estar con nosotros, de que el tratamiento lo sigamos nosotros, de cuidados paliativos, controlando los síntomas, y de abandonar paulatinamente eso. Y esto le quiero aclarar bien. Algún oyente está diciendo, pero eso es una eutanasia pasiva. No, señor, la eutanasia pasiva, el término eutanasia pasiva no existe más, se derogó. La eutanasia es activa y punto. La eutanasia pasiva es un término que lo utilizaron mucha gente que quería la eutanasia para confundirlo. No, como que de a poquito lo van... Y no es así. Pero, y acá viene un detalle, el verdadero dogma de los cuidados paliativos es seguir controlando los síntomas hasta que la persona muera en paz, como dijo Cecily. ¿Y eso qué significa? Hay que seguir hidratándolo, y hay que seguir alimentándolo con la técnica que sea necesaria. ¿Para qué? Para que no le hagamos nosotros más daño quitándole una hidratación que la determinamos nosotros. Porque una persona que está grave... Sí, porque si no es lo mismo, la terminás matando, o sea, no... Ahí sí es una eutanasia. Si vos le sacas el suero de golpe al paciente, y eso lo tiene que tener bien claro la gente, y dice, no vamos a hacer más nada ni vamos a ponerle suero. No, el suero es como darle agua. No, eso sí es una eutanasia. Eso porque le estás agregando otro agente nocivo más, y ese paciente en 24 horas va a tener escaras. O va a tener más dolor porque se está secando, porque se está deshidratando, y la deshidratación da dolor. Y a veces te dicen, doctor, ¿por qué seguís con la sonda nasogástrica? Me haces hervir el pollo, me haces ponerle la leche. Señora, es para darle un mínimo de proteínas para que esa piel no se le macere. No, para que no se lastime más. Exacto. Entonces, todos esos detalles que parecen tontos, los cuidados paliativos los sabemos hacer. Y estamos en contra del encarnizamiento terapéutico y, por supuesto, en contra de la eutanasia. Por eso es que nuestra definición de cuidados paliativos es la siguiente. Los cuidados paliativos son la asistencia activa, quiere decir que estás hasta que la persona muere pacíficamente y dignamente, holística, que tratás el dolor total, tratás el dolor físico, espiritual, social y moral, no te olvides las pérdidas que vas teniendo durante tu enfermedad, de personas de todas las edades, con un sufrimiento grave relacionado con su salud debido a una enfermedad severa, y especialmente a quienes están cerca del final de la vida. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de los pacientes, sus familias y sus cuidadores, entendiéndose por calidad de vida que la persona esté lo mejor posible dentro que la enfermedad lo permita. Clarito y al pie. Eso es un resumen de lo que son los cuidados paliativos. Después, esta definición no la sacamos del Charoná, sino que es una definición de la Sociedad Internacional de Hospicios y Cuidados Paliativos, que es del 2018. Y en esta definición, Uruguay, en un congreso que hicimos previo al congreso sacamos la palabra terminal. Muy bien. No hay pacientes terminales, hay pacientes graves, gravísimos, agónicos, en coma, lo que quieras, pero el paciente terminal no existe. Porque es ya una manera de decirle vamos a tirar la toalla y vamos a dejar cualquier cosa que pase. Ahora, ¿por qué insistimos tanto en esto? Porque yo he visto que esto de la ley de eutanasia ya se viene hablando desde hace muchos años, ¿no? Principalmente con directivas extranjeras, Juan Carlos, es decir, esto no lo inventaron acá la eutanasia, esto viene un verticalazo de los poderosos. Fíjense que, siempre digo, en el año 2012, el Fondo Monetario Internacional, en el capítulo 4, eso búsquenlo que está, advierte que el impacto financiero de la longevidad son muy graves. Dice que con un promedio de longevidad que aumente 3 años, los costos de envejecimiento aumentarán un 50%. Esto del Fondo Monetario Internacional habla de que la vida tiene un costo. Los costos de envejecimiento es una cosa tan aberrante. Y desgraciadamente, senadores en este país, búsquelo de YouTube que está, hablan exactamente de lo mismo. Hay que tomar medidas... Como que todo es plata, es un número.
¿Vos te das cuenta, Johnny? ¿Vos te das cuenta que hemos reducido el don de Dios a unos billetes? Ahora yo siempre me pregunto, el Fondo Monetario Internacional, ¿quién tiene que darle cuenta de esto? A nadie. A nadie. Si ellos son los dueños de la plata. ¿Qué le importa si te aumenta eso? Que genera otros recursos para que la gente siga viviendo dignamente. O sea, es una cosa que vos no lo podés entender. Que te pongan la vida con un valor determinado es aberrante. Y que desgraciadamente senadores y diputados en este país estén de acuerdo con eso es más aberrante. En el año 2013 los japoneses también entraron en esa onda. Y sabés, un ministro de finanzas pidió que los ancianos se den prisa para morir. El gobierno japonés lo echó enseguida, porque dentro de todos los japoneses tienen ese respeto hacia el adulto. Se le fue como dicen los pibes, se le fue la moto. Después, nuestro ex presidente de la nación argentina, el señor Alberto Fernández, en YouTube siempre lo pongo o escúchenlo, dice: el mayor problema que tiene la economía argentina son los viejos que quieren vivir eternamente y tenemos que mantenerlos sin que hagan nada. Mantener una persona con vida cuesta mucha plata. Que un latino lindas diga declaraciones. Eso, pero después hubo una senadora acá del partido que está en el gobierno que dijo exactamente lo mismo. Y el ministro de Economía del Uruguay, el señor O'Donnell, también dijo lo mismo. Esperemos a ver qué pasa cuando ellos lleguen a cierta edad. Por eso es que tenemos que rezar por esa gente. Bueno, y después, digo, esa carne que se ha hecho de la eutanasia ha sido realmente lamentable, ¿no? ¿Verdad? Porque ya hay países que, digo yo, siempre fueron imperialistas, como Bélgica, como Holanda, que fueron los primeros en instaurar la eutanasia. Y mirá qué cosa increíble, ¿no? Te nombré 2 países imperialistas y genocidas. Bélgica, siempre lo dije en el programa pasado, mató a cuántos seres humanos en el Congo por el caucho y el diamante, con Leopoldo I. Y los holandeses, ni que hablar, los desastres que hicieron en América Latina, y después decían que los españoles y su leyenda negra, lo que hicieron en Sudáfrica. Entonces vos te pones a pensar, caramba, qué países, ¿no? Y sin embargo, Alemania, país nazi, donde practicaron una eutanasia sistemática en toda persona que no seguía el régimen, no hay eutanasia. Bueno, lograron entenderlo a las malas. Exactamente, fíjense. Y Juan Carlos, ¿vos pensás que el Uruguay lo vamos a entender a las malas recién? ¿O podemos hacer algo para que no lleguemos a ese extremo de que empecemos a matar seres humanos y después nos demos cuenta del error? Bueno, estamos en un camino que a veces demora mucho en que la gente se dé cuenta, es decir, cuando se empieza a ver en la práctica, se empieza a ver las atrocidades que son. Lo que pasa es que lamentablemente el ser humano a veces reacciona cuando ya no, tiene la soga al cuello. Exacto. Pero nosotros, de nuestro lado, vamos a seguir aportando en lo que podamos, porque esto es una política mundial que viene desde la Organización Mundial de la Salud. Exacto. Es decir, la Organización Mundial de la Salud está tomada por toda una manga de delincuentes, así directamente, porque se ha comprobado, de hecho, hay naciones como Estados Unidos que se han ido retirando Sí. de la Organización de Naciones, de la Organización Mundial de la Salud. Entonces los informes que dan son todos falsos. Todo lo que hacen es falso. Lo mismo pasa con el aborto, lo mismo pasa con todas, incluso enfermedades, que lo que hacen es trabajar de tal manera para que trabajen los laboratorios y los farmacéuticos. Es decir, muchas enfermedades que se resuelven de otra manera, lo resuelven mintiendo y dándose informes. Inclusive hay médicos, yo tengo médicos amigos, que ellos se tienen que llevar por el protocolo que les manda la Organización Mundial de la Salud. Y los protocolos están fuera de la realidad. Incluso cosas, como está pasando ahora, que a los chicos no le dejan tomar agua hasta los 6 meses. Y se ha comprobado por estudios de que ellos, al no tomar agua durante 6 meses,
le afecta al cerebro y le ocasiona muchas enfermedades de las cuales están ahora floreciendo. Sí, Es decir, es es toda cierto. una cuestión diabólica que donde están en los centros del poder emana hacia todos. Pero bueno, nosotros somos hijos de Cristo, somos hijos del Señor, y bueno, luchamos y damos lo que podemos. De lo demás se va a encargar Él, y además también se va a encargar de todos aquellos que por ignorancia, porque ni siquiera se informan, hay muchos legisladores que la mayoría ni siquiera se informan, no le interesa, porque la agenda de ellos es otra. Y después están los que están comprados directamente con plata, ¿no? Por supuesto. Y bueno, así es como estamos, esa es la realidad, y bueno, oramos a Dios para que nos ayude a pelear en esto. Siguiendo las palabras que decía él, ¿no verdad? Que ni se informan, por ejemplo, me tiró un muy buen centro. ¿Por qué? Porque en el Uruguay, señores, existe la ley, en el Uruguay, la ley 18.335, que es la ley de derechos del paciente. Derechos y obligaciones del paciente. Es una ley del año 2008. ¿Tá? Y dice en el artículo 2, los pacientes y usuarios, o sea, los legisladores esto lo sabían, pero les importó tres pepinos, todos los legisladores, porque ninguno dijo este artículo, que los médicos sabemos que existe. Que además es del 2008, no es de hace 50 años. Pero son los derechos del paciente, no son los derechos de un hincha de fútbol, son los derechos del paciente. Ley 18.335 del mes de agosto del 2008. El artículo 2 dice: los pacientes y usuarios tienen derecho a recibir tratamiento igualitario, acuérdense de esta palabra, igualitario, y no podrán ser discriminados por ninguna razón, ya sea de raza, edad, sexo, religión, nacionalidad, discapacidades, condición social, opción u orientación sexual, nivel cultural o capacidad económica. Está precioso, totalmente de acuerdo, igualitario. Y después, en el artículo 17 de esa misma ley, definen lo que es morir con dignidad. Artículo 17. Morir con dignidad, entendiendo dentro de este concepto el derecho a morir en forma natural, en paz, sin dolor, evitando en todos los casos anticipar la muerte por cualquier medio utilizado con ese fin, eutanasia, o prolongar artificialmente la vida del paciente cuando no existan razonables expectativas de mejoría, que nosotros le llamamos futilidad terapéutica, con excepción de una ley que no sé a qué se refiere. Entonces, dos conceptos: tratamiento igualitario. Señores, si tu mutualista no tiene cuidados paliativos, anda a hablar con el director técnico, con el presidente, y exigile que te den cuidados paliativos. Si no lo tienen, que te banquen el tratamiento en otra mutualista. ¿Por qué? Porque la ley está encajonada. Están diciendo que van a tardar 2 años en obligar a todas las mutualistas. Pero si la ley está, hay que cumplirla. El Círculo, por ejemplo, no hace abortos. Saca el dinero, desgraciadamente, y la manda a la persona que quiere hacerse un aborto a otra mutualista. Bueno, si tu mutualista no tiene cuidados paliativos, como la ley está, exigile que te manden a otra mutualista y que te hagan cuidados paliativos y que te la banquen ellos. Porque acá se trama de tratamiento igualitario. Y si no tenés plata y si ellos no tienen, que pongan cuidados paliativos. La gente tiene que rebelarse una vez por todas. Nadie les explica nada. Nuestros legisladores se hacen los bobinas, y todos, porque los que defendieron, lucharon contra la eutanasia, esto lo sabían y no dijeron nada. No dijeron nada. El 40%... No solo es hacer, sino también omitir, ¿no? Es pecaminoso eso. Es el pecado de omisión. Entonces, armen lío. Defiendan sus derechos. Ley 18.335, artículo 2. Y la otro artículo que ustedes tienen que saber es la ley de voluntad anticipada.
La ley de voluntad anticipada es del año 2009, el 3 de abril del 2009, y es muy clara con respecto al encarnizamiento terapéutico. Pero también es clara en los cuidados paliativos. ¿Qué es la ley de voluntad anticipada? Es la posibilidad de que el paciente se pronuncie anticipadamente sobre si no desea iniciar medidas terapéuticas en caso de padecer una enfermedad grave, incurable e irreversible en la última etapa de su vida. Y esto no es eutanasia pasiva. Concretando, te tenés que hacer una diálisis renal porque si no, la expectativa de vida es muy corta porque te intoxicás, porque el riñón no te depura la sangre. Y no querés hacerla porque querés estar, en lugar de en un centro de diálisis, querés estar con tu nieto, con tus hijos, con ellos en la etapa que ya ves que no te hace nada. Bueno, ahí te podés negar a hacerla. ¿No te querés hacer el tratamiento de quimioterapia para una patología oncológica? También tenés derecho a decir, no quiero que me lo hagan. Pero, y acá viene el detalle, en el mismo artículo de esta ley de voluntad anticipada del 2009, dice que podés expresar anticipadamente tu deseo de oponerse a ese tratamiento, pero tal manifestación de voluntad no se entenderá que implica una oposición a recibir los cuidados paliativos. Es decir, señores, vamos a esto, vas a una mutualista tuya que no tiene cuidados paliativos. Por decisión personal tuya, yo tengo un cáncer, no me quiero hacer el tratamiento oncológico, pero se va a morir, no importa, no me lo quiero hacer. Ahí no estás haciendo una eutanasia tú mismo, ¿no? No te estás matando. Querés ir a ver a Liverpool, como digo yo, o querés pasar con tu familia. Bueno, lo firmás. Pero esa mutualista que no tiene cuidados paliativos, porque está incluido en esta ley, y está incluida en la ley de los derechos del paciente, te tiene que brindar cuidados paliativos. O sea, si tú te negas a hacer un tratamiento oncológico o lo que sea, y tu mutualista no tiene cuidados paliativos, exigile que te deriven a otra sociedad médica o a Asia, donde sea, para que se te realice cuidados paliativos. ¿Quedó claro, no? Está clarísimo. ¿Está? Bien. Está clarísimo. Y aparte otra cosa, Ariel, que vos dijiste en otras oportunidades y ahora me gustaría que lo aclararas, sí. El tema de que vos podés firmar un documento médico donde decís que no querés, desde ahora ya, no querés que te haga... Para que no lo maten, lo que decíamos. Para que no lo maten, exactamente. Ya tuvimos la experiencia de 2 personas conocidas que fueron a la mutualista, en una el médico dijo no hay ningún problema, y después la persona fue a levantar la historia clínica, que es obligación los que te den la historia clínica, ahora que está digitalizada está todo bien clarito, y el otro médico se puso medio cariñoso y dijo, no, yo no puedo escribir eso. Dijo, doctor, usted lo tiene que escribir porque yo le estoy expresando algo. Claro. Y bueno, al final lo escribió, la señora fue a los 2-3 días, levantó la copia del texto que se había escrito que no quería que hiciera eutanasia, se lo dio a la hija y le dijo, nena, es responsabilidad tuya. Si llega a pasar algo, aquí está. Acá está, ¿eh? Qué bien. Bueno, eso es exigir los derechos. Tenemos que aprender escrito, a exigir los derechos. Además, no es cuestión de nos quedamos siempre callados y nos pegan y hacen lo que quieren con nosotros. Exacto. La gente tiene que tener conocimiento de que tiene derechos. Y en eso y en todos los órdenes de la vida. No puede ser que en Uruguay la gente no dice nada y todo el mundo le pega y van como ovejitas. Exactamente. Tenemos que ser dóciles como corderos, pero astutos como serpientes. Dóciles a Dios, no a los gobiernos, ¿no, verdad? No, por supuesto, porque hace lo que quieren. La gente que está en el mal, en la medida que no tiene oposición, sigue avanzando en el mal, y avanza, no tiene límite. No. El mal es así. Entonces, si no se le pone un freno con la fuerza del bien, no se puede hacer nada, porque ellos van siempre a avanzar. Mire lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en muchos países, que el mal avanza y avanza. Entonces la gente tiene que empezar a exigir sus derechos y ponerle frente. Eso es lo que hay que hacer. La otra cosa importante es que esta ley de muerte es, como dijo Monseñor Jaime Fuentes, es una ley inmoral.
¿Estamos? Es una ley inmoral. ¿Por Por qué? supuesto. Porque Monseñor Jaime Fuentes, en un video muy bonito que tiene, lo explicó. Dice que cuando una ley es inmoral, falta a 3 preceptos fundamentales. Primero, tiene que tener una verdad objetiva, es decir, lo que dice tiene que ser saludable y objetivo y beneficioso para el ser humano. Esta ley de muerte va contra la naturaleza del ser humano y su propia dignidad porque te mata. Entonces, desde ese punto de vista, es inmoral. ¿Por qué? Dice Monseñor Jaime Fuentes que esta ley es inmoral. Porque va contra el bien común de la sociedad. ¿Qué significa esto? Lo que dijimos todo este tiempo. Esta ley es inmoral porque va a crear una brecha social y mucha gente va a decir, este viejo o esta vieja están gastando plata y yo la preciso para la educación. Mentira, plata hay para la salud. Es todo mentira lo que te dicen. Plata hay, que esté mal administrada es distinto, pero plata para la salud hay. Entonces estás creando gente que va a decir, este viejo está gastando la plata del Estado en un tratamiento y yo no puedo mandar a mi hijo a mi escuela. Tenés plata para mandar a tu hijo a tu escuela. Pero estás creando una brecha social y estás creando el concepto en la sociedad de que hay personas que tienen que morirse. Que estorban. Que estorban, perfecto, Johnny, que estorban. Eso va contra el bien común, segunda parte de la ley moral. Y tercero, la conciencia. Toda ley que es positiva va con la conciencia de la persona. Está de acuerdo con tus conceptos. No estoy hablando de católicos, cristianos, ateos, agnósticos. Va contra el criterio del ser humano. Es decir, acá la conciencia de cada uno está por encima de cualquier ley. Y si nos horrorizamos con la guerra en tal sitio o en tal otro, ¿no nos horrorizamos cuando estamos matando a nuestro compatriota? Porque esos que muchas veces dicen, genocidio acá, horrible los genocidios, horrible la guerra, pero estamos matando, autorizando a matar a niños en la panza de la madre, indefenso y que nunca hizo nada, estamos matando a personas y estamos diciendo, bueno, sí, en este caso vamos a matarla. Eso dice Jaime Fuentes. Pero el padre Alberto, de los Heraldos del Evangelio, me explicó que hay 4 principios fundamentales en el ser humano que están atacados y pisoteados por esta ley de eutanasia, por esta ley de muerte, que es el principio de conservación de la vida. El padre Alberto de Heraldos me explicaba, el ser humano quiere conservar la vida. Acá vas contra ese principio que ya lo tenés, porque sos un ser humano pensante. Vas contra el principio de sociabilización, que es un poco lo que decía Monseñor Jaime. Vas contra el bien común de la sociedad. Vas contra el principio de la búsqueda de la verdad. ¿La verdad es matar niños en el vientre de la madre o matar personas que no producen el Estado? ¿Esa es la verdad que queremos? Y por último, va contra lo trascendente. ¿Qué legado le deja a una persona que pidió la eutanasia? Diciéndole, no, tenía un dolor insoportable, y acá voy al otro punto. En los cuidados paliativos no existe el dolor insoportable. Podrás tener un dolor insoportable antes que lo lleguemos los equipos de paliativos, pero lo logramos disminuir. ¿Por qué? Porque vamos a atacar el dolor total. 2 palabras para el dolor total. Dolor físico, lo controlamos. Si, como dije yo, en siglos anteriores no hacían eutanasia y lo único que tenían alguna plantita para calmar el dolor. Y se controlaba. Ahora que tenemos derivados de 1000 cosas, químicos y naturales, ¿no lo vamos a controlar? Segundo, el dolor espiritual. Seas una persona de fe, seas un ateo, un agnóstico, todos tienen espiritualidad. Y nosotros sabemos cómo lograr reflotar esa espiritualidad para la que persona se sienta nuevamente un ser humano. El dolor social. La persona que es rechazada en la sociedad porque fue pobre o porque tiene sus problemas con todo el barrio. Los paliativistas en los equipos sabemos cómo volver a formar una red social para que esa persona se sienta de vuelta integrada a ese núcleo de su barrio, de su vida. Y el dolor moral. Ya no soy el cacique de la familia. Sí, seguí siendo el cacique de la familia a pesar
de que estás enfermo, porque nosotros le hablamos al paciente y a la familia, tratamos el binomio paciente-familia. Entonces, de esa manera, ese dolor insoportable que te lo venden, que no podés tolerarlo, nosotros lo disminuimos. No somos Dios, sabemos lo que hacemos. Como un traumatólogo sabe lo que hace, como un dermatólogo sabe lo que hace, nosotros sabemos qué tenemos que hacer y cuánto tenemos que hacer. ¿Y qué sabemos? Sabemos explicar la verdad. Nosotros nunca le cerramos los paliativistas la ventana de la esperanza, hablamos siempre con la verdad. Le decimos lo que el paciente quiere oír. No somos matemáticos y le ponemos un protocolo o una estadística. Lo que el paciente quiere oír sin ocultarle la verdad. ¿Por qué? Porque nos enseña, porque está dentro de nuestra especialización. Y eso lleva al otro punto. Le hablamos siempre con la verdad al binomio paciente-familia. Le hablamos de la morfina. ¿Cuántas veces, cuánta gente dice, ay, le das morfina, se está por morir? No, le das morfina para calmar el dolor. Y nosotros sabemos cómo usarla. Y no siempre usamos morfina, la usamos cuando la tenemos que usar en la dosis necesaria y combinadas con otros medicamentos para que no le hagamos los efectos colaterales más importantes, que el efecto colateral más importante de la morfina es la constipación, si la sabes usar bien. Si la usas mal, es un desastre. ¿Está? Como es un desastre usar mal un antiinflamatorio o un antibiótico no apropiado. Sí, como cualquier cosa. Y además, la persona que está recibiendo medicación que nosotros llamamos analgésicos mayores, sea morfina, sea lo que sea, le enseñamos a la familia a usar la morfina. Hoy por hoy tenemos lo que se llama las bombas de infusión, en el cual colocamos, ¿viste las bolsitas de pescar? Medias grandes son así. Ahí va la medicación analgésica, morfina o lo que sea en este caso, para que tenga un goteo continuo de la analgesia de la persona, que va subcutáneo en la panza y no molesta, y dura 24 horas y algunas tenemos bombas de infusión de 7 días. Una cosa maravillosa. Y también, si tenemos que usar morfina, le dejamos lo que se llama una mariposita con dosis de rescate. ¿Y a quién le enseñamos a la persona que le dé la morfina? A la familia. Al que está acompañando. Exacto, y es una bobada, porque es solo sacar una tapita, inyectar lo que tenés que inyectar y ya está. Entonces, ¿qué creaste ahí? El ambiente de seguridad. Me están tratando en la casa. Estoy bien. Mi familia, valgo para ella. Y a la familia le das la importancia que tienen en el acompañamiento final del paciente. Por eso es que la morfina no mata. Lo que te mata es la enfermedad. Y veamos a la otra puertita. La sedación paliativa. Se llenaron la boca los que están a favor de la eutanasia, de que la sedación paliativa es la puerta de entrada a la eutanasia. Y es la mentira más grande que vi. Hay otras mentiras más grandes que después se las voy a decir. Pero la sedación paliativa se usa exclusivamente en casos muy puntuales en el cual los síntomas de la enfermedad se tornan refractarios, es decir, no los podés controlar. Y acá viene la pregunta para todos. ¿Por qué se tornaron refractarios los síntomas de la enfermedad? ¿A vos qué te parece, Johnny? Porque no se dio bola en su momento o no. Esa es una causa. No sé. Pero vamos a suponer que le dimos de entrada bola, lo atendimos bárbaro y todo, pero hay un síntoma que no lo podemos controlar. ¿A qué se debe? No sé. A ver, Juan Carlos, ¿a qué se debe que no podés controlar ese síntoma? Bueno, no se me pregunta ocurre de examen, mucho, ¿eh? pero... Elvio, Sí, pregunta sí. de examen. Porque no se le ha dado también la medicación que corresponde. No, sé. suponete que lo estamos tratando nosotros, los paliativistas, y llega un momento en que los vómitos son insoportables, las convulsiones son increíbles. Porque Dios quiere, no No, sé, chacho. no es porque Dios quiera, es porque la enfermedad avanzó. Si te aparecen síntomas refractarios, vómitos, convulsiones, dolor, insomnio, falta de aire, es porque la enfermedad avanzó. Claro. Los cuidados paliativos no curan a nadie, controlan síntomas, y esto lo tiene que tener la gente súper claro. La enfermedad ya determinó tu evolución.
Lo que no determinó es cómo, porque estamos nosotros los paliativistas, que vuelvo a repetir, no somos Dios, nos equivocamos como cualquier ser humano, pero al ser un equipo y enfocado en la enfermedad, disminuimos el error. Entonces, nosotros no curamos. Resumiendo, si te aparecen vómitos, falta de aire, que ya le diste toda la medicación habida y por haber, y el síntoma sigue estando presente, si no lo controlás de una manera que es sedación paliativa, esa persona se te va a morir ahogada en un vómito de sangre, o con falta de aire, o gritando de dolor, retorciéndose en la cama. O sea, ahí es cuando se toma la decisión de la sedación paliativa. Exactamente. ¿Y qué es la sedación paliativa? Tratar con la medicación apropiada ese síntoma refractario, pero bajarle el nivel de conciencia a la persona. ¿Entendido? Bajarle el nivel de conciencia a la persona. Cuando le bajás el nivel de conciencia, el cerebro se duerme, no vomitás, no te das cuenta de lo que está pasando, la familia no se da cuenta de la falta de aire. Pero ¿qué es eso que lleva atado? A que tenés que decirle en ese momento, los tiempos se acortaron, no por lo que le voy a poner, se acortaron porque la enfermedad es irreversible y avanzó. Entonces la gente dice, uy, le puso la sedación paliativa y se murió a los 3 días. Y era lógico que se iba a morir a los 3 días, porque ya estaba determinado ese periodo. La gran diferencia es que muere en paz, pacíficamente, como dijo Cecily Sander, y con dignidad. Una vez una persona me preguntó, doctor, ¿pero los vómitos va a seguir teniéndolos? Sí, con una diferencia, que le voy a poner una sonda nasogástrica y la sangre va a venir por un tubo y él no va a vomitar por la boca. No es que desaparece, sino desaparece la forma dolorosa. Exactamente. La falta de aire, sí, le pones una máscara de oxígeno y la respiración mejora un poco, pero empieza una falta de aire brutal, pero después, como se va a enfermar el centro cardiorrespiratorio por la misma enfermedad, va a disminuir la frecuencia respiratoria y el paciente va a morir. Hasta que deja pero no por la medicación, no por la medicación. No es que la sedación es una eutanasia lenta. Exacto. No es eso, Exacto. Es sencillamente evitar el dolor y la dignidad al no sentir dolor y al empezar a pagarme en paz. La explicación, le doy 3 sobresalientes al alumno Johnny. ¿Te parece bien? Juan Carlos, 3 sobresalientes, vamos, porque lo entendió. Esa es la sedación paliativa, no es la puerta de entrada a la eutanasia. ¿Entendido? Eso es básico, porque el verso que nos metieron fue eso, es la puerta de entrada. Y ahora te voy a explicar el otro detalle. Vos viste que yo dije en ese concepto de sedación paliativa, le explicamos qué va a pasar. En una mutualista que tiene cuidados paliativos, pero que una persona muy querida por mí estaba internada, me llamaron, Daniel, mirá, voy a verlo ahí. Y entonces cuando llegó ya había pasado el médico y cuando llegó la familia estaba destruida. Entonces, le digo, ¿qué pasó? No, pasó el médico, que no era paliativista, era el médico de piso, una persona muy capaz, pero cometió un error grosero. Dijo, mire, está grave, está con dificultad respiratoria, le voy a poner morfina y le voy a poner... O sea, hizo bien el procedimiento, pero no lo explicó, no dio tiempo. Y se fue. Y le dijo, le vamos a poner morfina y esto para que no tenga dificultad para respirar. Y se fue. No paró 3 minutos para explicarle. Entonces digo, pará que voy a hablar con el médico. Entonces voy y le digo, ¿qué le vas a poner? Entonces le iba a poner lo que tenía que poner. Pero vos le explicaste por qué se lo ponías y debido a qué se lo ponía. Ah, no, yo no tengo que explicar nada. Digo, no. ¿Vos sos paliativista? No. Ah, ahora entiendo. Entonces, ese error, porque es un error, no una iatrogenia, es un error médico, le produjo... dolor a la familia, angustia. Exactamente. Eso con un paliativista no va a ocurrir.
Y esa es otra cosa que ustedes tienen que entender. Y lo más importante, el tercer punto, la tercera gran mentira, los cuidados paliativos son caros. Los cuidados paliativos son caros. Hubo legisladores que dijeron, no, los cuidados paliativos para actualizarlo tienen que tardar por lo menos 2 años. No, señores, no tienen que tardar 2 años para ponerlo. Acá yo te traje... Acá. No, lo tengo acá. Los cuidados paliativos no son caros. ¿Por qué? Porque los equipos de cuidados paliativos, si están bien formados con profesionales, como no somos especialistas, las mutualistas nos pagan lo que ellos consideran, no nos pagan como especialistas. Entonces, primera gran mentira, somos baratos. Y los paliativistas somos chicos tan buenos en ese sentido, sí, que aceptamos lo que nos pagan las mutualistas, sabiendo que es una especialidad, pero nos la bancamos. ¿Tá? Nos dan una categoría distinta que se llama médico de alta especialización, de dedicación total, que no es lo mismo que ser especialista económicamente, pero nosotros estamos muy felices y lo hacemos con todo cariño, porque sabemos la responsabilidad que tenemos. Aparte de eso, los cuidados paliativos, el supergrupo tarda en construirse porque tenés que generar divisas para que el traer más personal a los equipos se pueda hacer financiado por la mutualista. Y yo le voy a poner, sin hacer propaganda para un servicio de salud, lo que hice yo en el Círculo Católico, que ya lo dije, pero vuelvo a repetirlo. Tardó 15 días en formarse el equipo de cuidados paliativos. Me llamó el doctor Cipriani y el doctor Anuar Abisat y me dijeron, Daniel, queremos hacer una unidad de cuidados paliativos domiciliarios. Perfecto. ¿Cuándo la querés? Y Cipriani me dice, mañana. No, pará, Leonardo. Le expliqué, preciso unos días para explicarles a ustedes lo que son los cuidados paliativos y traer la gente apropiada. Entonces me dijo, plata no hay, Daniel. Bueno, preciso elegir las personas que yo considere apropiadas dentro del grupo de practicantes para hacer los tratamientos de enfermería y de practicante en domicilio. Los seleccioné. Segundo, le digo, preciso un psicólogo. Le digo, no tenés en este momento, no hay plata. El círculo empezó a darse cuenta del ahorro económico que tenía tener los pacientes en domicilio. Yo les dije en las otras charlas de que los cuidados paliativos ahorran un 50% día cama. O sea, los pacientes que antes estaban internados en el sanatorio, estando internados en un hospicio, que era el Hospizander de la Española, que lo cerraron no sé por qué causa, se ahorró un 50% económicamente. Y en domicilio, ¿cuánto te ahorras? Mucho más. Pero yo le dije, bueno, cuando yo vea que tengo síntomas refractarios, a este paciente me lo voy a traer al sanatorio y me van a dar la cama. Y lo voy a seguir tratando yo. Ningún problema. Ese fue el acuerdo, digamos. Claro. Y el tercer acuerdo fue, no dependo de nadie, dependo de dirección técnica. Porque si vos empezás a depender... Y te ponen el jefe del jefe, el jefe... Y te aprietan. Te dice, che, mirá que acá no me saques este paciente de este tratamiento oncoactivo que estoy realizando, y vos tenés que sacarlo. Y al no depender de ningún jefe, vas y hablas de igual a igual con otro jefe de servicio. Entonces todo eso se logró. Y después elegimos los enfermeros apropiados que entendieron bien el concepto de cuidados paliativos, entendieron bien que hay que explicarle todo a la familia, y formamos un grupo de ¿Cuándo médicos. es esto? ¿En qué época es esto que estás contando? En el 2004, el 2005, en el de Española, en el Círculo Católico. Y después, como se empezó a ahorrar dinero, porque los pacientes los teníamos en domicilio, me dijeron, Daniel, ahora tú podés, dentro de los psicólogos, elegir al psicólogo que consideres y nosotros lo enviamos al psicólogo. O sea, no estaba dentro de nuestro equipo, sí nos reuníamos con él para presentarle al paciente y hablarlo coordinadamente. Entonces, de esa manera estuve un psicólogo. Y después dije, preciso un asistente social. Perfecto, no estaba dentro del equipo, seguía mis normas y la filosofía de los cuidados paliativos, pero era como si fuera un funcionario más de la institución, ¿entendido? Es decir, es mentira que se tardan 2 años. En 15 días los podés armar. Empezá de a poco con un núcleo fuerte de enfermero y médico y enfermero, funcionando las 24 horas, funcionando
las 24 horas, que es lo que hacíamos en el círculo, los 365 días del año, y hoy, gracias a Dios, ese ahorro, el círculo tiene una nurse, una administrativa, dos psicólogos, un asistente social, una cantidad de enfermeros, y trabaja las 24/7 como antes, y tiene 4 médicos. Es decir, se puede hacer. Lo que pasa es que hay que tener la creatividad, la voluntad, en este caso política, que la institución lo tuvo, y decirle, se hace. O sea que el verso es que si somos caros, es mentira. Quedó claro eso, ¿no? Y ahí está la prueba, porque está funcionando. Pero con 4 médicos ahora. Bueno, ahí está la prueba de que esto es una mentira. Y además no se tarda tiempo. Es la voluntad que tienen que tener los directivos de las instituciones para armarlo. Pero sí, no con inventados. Obvio. Y médicos especialistas en cuidados paliativos hay que honrosamente se pagan de su bolsillo los cursos que ofrece la Universidad Católica y la Universidad Montevideo. Y nos dan el título de maestría. Entonces, digo, basta ya de mentiras, como tú muy bien decías. Que la gente exija que las mutualistas, si no lo tenés, bueno, pagame los cuidados paliativos en otro sitio. Daniel, sí. No, perdón una cosa, y también es importante decir que hay una comisión, un grupo de gente que trabaja, que son médicos dedicados a cuidados paliativos, ¿no? Que hay una comisión, digamos, a nivel nacional, ¿no es cierto? Claro, está la Sociedad Uruguaya de Cuidados Paliativos, que ya te digo, como para los médicos jóvenes no es muy llamativo hacer cuidados paliativos, porque evidentemente al médico lo que le gusta es salvar vidas, ¿no verdad? Y que por la calle, qué bien el tratamiento que me hiciste. Nosotros el tratamiento que no hicimos se nos mueren todos los pacientes. Entonces también el médico que hace cuidados paliativos tiene que tener resuelto el tema de su propia muerte. Claro. Yo siempre dije que gracias a Dios el grado 5 conmigo fue el Espíritu Santo. Entonces eso te da una tranquilidad y una paz espiritual, porque sabes que esto es un paso en nuestra vida por la tierra, es un paso. Entonces tenés que hacer las cosas bien para por lo menos irte al purgatorio. Por lo menos, por lo menos zafar del infierno. Entonces, es una profesión hermosísima. La verdad que yo siempre le tengo que agradecer a Dios, al Espíritu Santo, a la Virgen y a mi señora, que me dijo, yo no quería hacer cuidados paliativos, porque siempre cuento como hecho anecdótico que yo estaba encantado en la Española cuando empecé a hacer cuidados paliativos. Me habían nombrado titular en Belvedere, en mi barrio. Ajá. En mi barrio, que las señoras me venían y me llevaban tortas, manzanas para que las atendiera, porque me habían visto de chiquito nacer ahí. Ahora el médico de ellas, ¿sabés qué? Era Gardel. Sí. Y todavía un orgullo. A una cuadra del estadio de Belvedere. Pará. Sí, feliz. Estaba hecho un campeón. Y un día a mi señora le comenté que no sé por qué se habían enterado de mi actividad, que parecía que gustaba, y me querían proponer como director del Hospisander 2, que lo abría la Española, ya había abierto el Hospi 1. Y yo hablé con Marisa y le digo, amor, yo no quiero, yo estoy bárbaro en Belvedere. Y Marisa me dice, estás bárbaro en Belvedere, pero vos necesitas tener otro designo, que por eso Dios te lo propone. Esto no es la Española, es Dios que te está proponiendo. Y me terminó de convencer, fui a la reunión, me gustó, y bueno, y aquí estamos. Pero es decir, el que tenga las que no deben estar muy contentas son las señoras de Belvedere. Eso es cierto, no, pero igual las terminamos viendo. Temprano tenía que pasar por mí. Bueno, Daniel, y si me lo permite, Juan Carlos, solo nos resta agradecerte, por todas estas semanas donde yo se lo decía a Juan Carlos, yo se lo decía hoy antes de empezar el programa, que particularmente yo, de las 100% de las cosas que hablamos, 50% son nuevas para mí. No, todas esas cosas que nos transmitió Daniel, te lo digo, aprendí un montón, como seguramente le debió pasar a nuestros oyentes,
y por eso el agradecerte tu tiempo, tu paciencia, tu amabilidad y tu amor por lo que haces y por la religión. Yo creo que quien habría que agradecerle sería a la Virgen y al Espíritu Santo y la Virgen, que pusieron en mí las palabras apropiadas. Yo siempre digo que yo no hago nada, ¿no? Lo que hace lo hace Dios y me usa como herramienta. Espero que pueda seguir Bueno, pero el que madruga, el que corre, el que está acá no es el Espíritu Santo, es a través de él, pero tú estás acá trabajando, así que de verdad, en nombre de la radio, Juan Carlos ahora va a decir algunas palabras para terminar el programa, pero yo personalmente te quiero agradecer tu amabilidad y tu energía. Gracias, Daniel. Muchísimas gracias. Bueno, yo de mi parte, perdón, lo mismo. Quedó en stand-by. Pero fue tanta la emoción que se quedó sin palabras. No, pero digo, es esto, ¿no? ¿Verdad? Y lo lindo que en el Uruguay existe una radio, como Radio María, que podés expresar libremente, porque todo esto que se dijo acá, que no solo lo dije yo, sino que lo hicieron pila de compañeros de la radio, los invitados que vinieron a la radio, incluso el doctor Papatián, que es un médico evangélico que vino cordialmente para hablar de cuidados paliativos, digo, es todo obra de Dios, ¿no? ¿Verdad, Juan Carlos? Sí, bueno, perdón que se me cortó. No. Lo que le queremos decir a los oyentes, que nosotros vamos a seguir con este tema, veremos la forma, pero nosotros tenemos que seguir trabajando en el tema de cuidados paliativos. De hecho, Daniel tiene su propio programa en otro horario. El viernes tenemos. El viernes. Tenemos que seguir insistiendo con esto y bueno, veremos cómo vamos programando, porque lo importante es el conocimiento de la gente, que la gente conozca cuál es la verdad, porque si no, se quedan con la mentira. Así que bueno, simplemente gracias y vamos adelante. Exactamente. Bueno, y un fuerte abrazo para todos nuestros oyentes, muchas bendiciones y nos veremos el próximo miércoles. Chao, chao. Chao, muchas gracias.